Muchas gracias, Joaquín, por estar aquí. Y la primera pregunta te la quería hacer en relación con la temática de este evento, ¿no? ¿Tú en qué puntos crees que la tecnología puede influir más en el servicio que presta la administración al ciudadano? O, volviendo al cangrejo, ¿en qué puede suavizar más esa coraza del famoso cangrejo que hemos visto? Yo creo que, en general, yo creo que todos hemos tenido siempre más o menos claro cuál era el papel de la tecnología en la empresa y en la administración. Lo que pasa es que sí creo que los últimos años de crisis han deformado un poquito el cómo nos aproximamos a la implantación de la tecnología y, sobre todo, nos ha despistado de cuáles son los objetivos reales. O sea, lo que ha pasado en los últimos años en España en concreto es como si yo le preguntara a una empresa de gasóleo o a una empresa de suministro o a la empresa de calefacción de mi casa cómo podría hacer para ahorrarme dinero en la calefacción y me contesta que apagándola. Bueno, es una forma de ahorrar, es obvio, pero si tú tienes algo que es una palanca que produce ahorros tremendos, y muchas veces estamos hablando, lo habéis mencionado, palancas de 10-1, palancas realmente de retornos de inversión impresionantes, cuando además hemos hablado de que queda muchísimo por hacer, ¿no? Y cuando llega un momento de crisis lo que haces es cortar lo que te permite ahorrar o cortas simplemente todo, pues al final lo que se produce, yo creo, es una pérdida de perspectiva y de foco, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente la tecnología sirve para transformar la sociedad, sirve para transformar cómo hacemos las cosas, sirve para ahorrarse auténticas fortunas, y si dejas de invertir en tecnología, pues dejas de ahorrar. Entonces, al final, pues si echáis números, pues acabo de aparcar ahí fuera, hemos venido un ratito, pues, gracias a que hizo en azul, son 4 euros, he pagado por una aplicación, me he ahorrado tener que ir a poner el ticket. Cada vez que hago algo electrónico con la administración me ahorro como mínimo los 4 euros del ticket, como mínimo 4 euros del ticket. 4 por 40 millones de españoles, ponle que solo hagan transacciones 20, 4 por 20, 80 millones. ¿De dónde sacamos 80 millones en ahorros en IT por cada transacción que hace un ciudadano? Es que pensar en ahorrarle dinero a los ciudadanos cortando los presupuestos de IT es una tontada, una tontada conceptual. Entonces yo creo que la clave es seguir apostando por la tecnología como motor de cambio y como motor de transformación, porque el ahorro y la posibilidad de ahorro está ahí. Nos cuesta una barbaridad hacer negocios, nos cuesta una barbaridad cubrir el día a día y hacer nuestra vida como ciudadanos, y cada cosita en la que la administración es capaz de hacer un cambio son ahorros inmensos cuando los multiplicamos, y creo que no somos especialmente buenos a la hora de explicar y a la hora de monetizar lo que somos capaces de aportar a la sociedad. Ponías ese ejemplo de la caldera, de apagar la caldera, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, o qué podríamos aprender en la administración española de otras administraciones de otros países en nuestro entorno? Porque parece que estamos apagando la caldera, o la hemos apagado aquí en España un poco. Un poco, sí. ¿Qué podemos aprender de otras administraciones que tengáis vosotros? Sí, es curioso, porque además yo creo que el concepto de apagar la caldera ha pasado también en el sector privado. ¿No creéis que el sector privado ha invertido muchísimo en tecnología para transformar cómo hacían los negocios? Ha hecho algo muy parecido. Es decir, la crisis ha sido tan dura y tan profunda que realmente se ha paralizado mucho, ¿no? Yo contaba como anécdota en una reunión que tuve con mis compañeros europeos, cuando Holanda entró en recesión hace 4 o 5 años, estuvo muy poquito tiempo en recesión, y en una comida el holandés estaba contando y me dice, por cierto, nosotros hemos entrado en recesión, y miró para mí algo diciendo, el experto en recesiones está aquí, que es el español, y me dijo, vosotros, ¿cómo os va? Nosotros estamos muy ilusionados, me dice el tío. Y yo me quedé en estado de shock. Digo, ¿ilusionados por qué? Y me dice, bueno, porque es que en los presupuestos del año que viene del sector público en Holanda hay un incremento del gasto en tecnología del 30% para ahorrar dinero. Y yo pensé, bueno, pues no te puedo explicar mucho cómo va lo nuestro, porque no ha ido en la misma línea, ¿no? O sea, yo creo que quizá hay un alineamiento mayor entre los decisores de negocio y decisores de tecnología. Hay una comprensión mayor desde el punto de vista de negocio de la que la tecnología puede aportar. Y yo creo que también hay un esfuerzo mayor en horas y en tiempo de la gente que gestiona tecnología en contar lo que puede aportar, ¿no? Entonces, ese gap que se debate mucho entre tecnología y negocio, yo creo que fuera hasta un pelín, siempre existe, pero es un pelín menos grande, y eso ayuda a que, por ejemplo, en momentos de crisis alguien se pueda plantear sobre invertir en tecnología para ahorrar dinero, ¿no? Y el caso de, como os decía, de estos compañeros holandeses, yo no llegué a constatarlo, no llegué a mirarme sus presupuestos del Estado, pero tengo que creer que era cierto y que esperaban tener un año mucho mejor que en época de no crisis en sector público, ¿no?
Y respecto al sector privado, ¿pasa lo mismo? ¿Hay todavía buenas prácticas TIC que podamos implantar en la administración y no lo hemos hecho todavía? Sí, yo creo que, vamos a ver, ahora lo habéis mencionado, ¿no? Siempre se habla, por ejemplo, de la banca electrónica como uno de los paradigmas de transformación a través del uso de la tecnología. Es verdad que en el sector público hemos conseguido un salto de gigante con la implantación de la administración electrónica. Yo creo que aún quedan muchas cosas del siguiente viaje, es decir, el salto grande el equivalente a la administración electrónica por parte de la banca electrónica será el año 2000. Yo monté, cuando estaba trabajando en Banco Pastor, la primera banca electrónica de aquel banco, y desde entonces he invertido muchísimo, por ejemplo, en algo que ha salido esta mañana, que es la usabilidad. Es decir, al final, si uno empieza a monetizar lo que se ahorra por cada transacción, y uno empieza a medir lo que se usa cada transacción, y uno empieza a aprender que si consigues que usen un 5% más una transacción, los ahorros para el Estado o para los propios ciudadanos pueden ser brutales. La inversión en usabilidad, promoción de la propia administración o e-administración es importantísima, ¿no? Entonces yo creo que, aunque ha mejorado, o sea, tú hoy haces una búsqueda en Google, la acababa de hacer hace 5 minutos, y pones pagos, lo siguiente que te sugiere Google es multas, buen trabajo. Cuando encuentras multas, los 2 primeros links, bueno, el primero es un link pagado de un sector privado que intenta rascar algo, los 2 siguientes son uno del Ayuntamiento de Madrid y otro de la DGT, y ya van directamente a una página donde puedes hacer la transacción. Eso no pasa en toda la administración, el 90% de las transacciones siguen escondidas detrás de un montón de información sobre si quisieras hacer una transacción, ahora ya está disponible, o el anuncio o el debate sobre la transacción. Es como si cuando vas a Amazon y quieres comprar un libro, pones el título del libro y te dice, no querrá usted comprar este libro, opiniones sobre el libro, y no acabas de encontrar el sitio donde comprar el libro, ¿no? Yo creo que hay muchísimo aún que hacer en la parte de usabilidad que potencie más todavía el uso de esa parte más compleja que habéis hecho entre todos, que es la transformación en digital de procesos muy pesados y la automatización de esos procesos, que la verdad es que ahí se ha avanzado una barbaridad, ¿no? En relación con ese poder que has comentado tiene la Administración por tantísimos millones de ciudadanos y tantas administraciones, municipios, me ha gustado mucho la idea que ha comentado el CEO de FCC de los sensores en los contenedores de basura, algo que parece a priori tan simple, el ahorro que puede suponer en tantísimos municipios y tantísimos camiones por ahí corriendo, ¿no? Ese poder que tiene la Administración de cambiar algo. Absolutamente. E impactar tantísimo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y además, lo que pasa es que es muy difícil, ¿no?, que al gestor se le ocurra cómo utilizar la tecnología en esos escenarios, y es muy difícil que se invierta en eso si no hay un personal que sepa de tecnología, un CIO, cerca de ese decisor que pueda sugerir esa capacidad de innovación. Si no estás ahí cerca, lo más lógico es que te consideren un centro de gasto, recorten lo que haces, en vez de pensar en cómo utilizar la tecnología precisamente para ahorrar millones en rutas o en camiones, porque al final no nos engañemos, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene la tecnología para ahorrar 150 millones al presupuesto español es trivial, la capacidad que tiene la tecnología para ahorrar 150 millones de los presupuestos de tecnología del Estado es casi imposible, si es que no hay de dónde rascar, ¿no? ¿Y crees que hasta ahora ha habido una falta de agilidad en la toma de decisiones tecnológicas en la Administración? Por ejemplo, por factores jurídicos, los plazos de la ley de contratos, se hablaba antes, ¿no? O incluso una cierta aversión al cambio, ¿no? A mí me da la sensación de que esto ha impactado en ralentizar que se adapte la Administración a lo que necesita el ciudadano, ¿no? Sí. ¿Notas esta falta de agilidad que ha habido hasta ahora? Vamos a ver, yo creo que en su momento había, por lo menos desde nuestro lado, desde el lado del sector privado y el lado de ser un socio tecnológico de la Administración, había bastantes expectativas respecto a la ley y a cómo se iban supuestamente a agilizar la toma de decisiones en el lado comprador, ¿no? Yo creo que eso, pues, por desgracia, al final parece que ha pesado más el lado garantista que el lado de la agilidad, y bueno, eso es un equilibrio porque al mismo tiempo demandamos transparencia y garantías, ¿no? Entonces, a veces eso no es fácil de compatibilizar con la agilidad. Lo que sí os quiero contar es que cuando hablamos de innovar y de cómo cambiamos, o cuando hablamos de velocidad o cómo gestionamos, no hay que dejar de mirar al lado de la expectativa. O sea, yo creo que el problema cuando nosotros creemos que corremos es que no nos damos cuenta de cómo corren los demás. O sea, si en la época del cliente-servidor, o en la época en la que un proyecto ya se montaba en 3 meses, o en la época en que bueno, tomar una decisión en 6 meses parecía ágil, en la época en que tú te autosuministras almacenamiento en 3 minutos con una tarjeta de crédito, los mismos 6 meses parecen sangrantes, ¿no? Entonces, el problema ya no es tanto cómo de ágiles somos nosotros, sino cómo de agresivas son las expectativas de nuestros usuarios. O sea, yo lo veo porque, bueno, a veces se habla de nosotros como nativos digitales. Yo, por desgracia, yo soy de la tele blanco y negro, o sea que de nativo digital nada, ¿no? Mis hijos nunca entendieron por qué pintábamos la tele en blanco y negro, ¿no? Es decir, no
nunca entendieron exactamente por qué nos empeñamos en quitarle los colores a las cosas o por qué. Y ellos tampoco entienden mucho por qué te tiras tanto rato leyendo, porque en el fondo te lo cuentan. Su forma de consumir y de entender la tecnología es radicalmente distinta. Una cosa que no conciben es un manual, otra cosa que no conciben es la falta de interacción, y yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar servicios digitales para esas generaciones. O sea, si hay gente que ya vota que son nativos digitales, y es un problema porque su expectativa, su capacidad de atención, su paciencia es cercana a cero. No lo conciben, o sea, miran algo, lo prueban, si no funciona lo tiran, no vuelven, Con mucha suerte lo vuelven a probar si le cambias el color y lo vuelven a tirar. Son recurrentes en cómo tiran y abandonan las cosas que simplemente no hacen lo que tendrían que hacer. Entonces, mientras que mi padre era capaz de estar muy disciplinadamente en una cola, leyendo su manual o esperando 7 días en una cola digital o en una cola física para hacer lo que el Estado le pedía, mis hijos incurren en la obediencia permanente, es decir, en la desobediencia permanente. Es decir, simplemente, si no funcionas, no me interesa, ¿no? Ya lo he intentado una vez, no me pidas que lo intente otra, ¿no? Yo creo que ese cambio nos va a meter una presión en cómo tomamos decisiones y en cómo gestionamos procesos en la administración y en las empresas, que no os creáis que hay mucha diferencia en cuanto a timings y respuesta al problema de las expectativas digitales. Yo creo que ambos sectores están bastante presionados por la velocidad a la que se está moviendo todo lo demás, ¿no? Bueno, esto no sería un evento TIC si no habláramos de la nube. De la nube vamos a seguir hablando, hemos hablado mucho tiempo, pero da la sensación de que se ha hablado mucho y no se ha avanzado tanto, especialmente en la administración, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué avances ves tú que se hayan producido en la administración en relación con la nube y a qué modelo de nube, ahora que parece que se está empezando a volver a hablar, ¿no? O se está perdiendo el miedo a meter nube en la administración, ¿a qué modelo deberíamos ir en la administración con la nube? Sí, lo de la nube es gracioso, ¿no? Yo creo que por eso de la crisis hemos hecho el defecto virtud y yo creo que una vez que hemos hablado varias veces de algo y lo hemos entendido, lo hemos amortizado, ¿no? Es decir, la nube es cómo, digo, no, la nube no es cómo, la nube es lo que es. Es decir, la nube contempla un modelo de estandarización en scale-out, en tecnologías x86, que me permiten unos ahorros tremendos, que se autoaprovisiona y del que se hace chargeback, es decir, se puede pagar por partes pequeñas y predecibles, ¿no? Si no, eso no es nube, es decir, un grifo suelta agua, la nube también, pero un grifo no es una nube. Nosotros tenemos un montón de grifos, pero no tenemos nubes. Es verdad, la gente dice, bueno, si es que al final yo también virtualizo, digo, sí, pero el número de nubes en España, nubes privadas, que de verdad están completas, que hacen chargeback, que hacen autoaprovisionamiento, es decir, el número de ITs que sirven a sus usuarios como te sirves en Amazon, se encuentran con los dedos de la mano. Y no digo en la administración pública, digo en toda España, ¿no? Es decir, yo creo que otra vez, en este caso, los últimos 7 años, 8 años de crisis, ha hecho que, bueno, hemos seguido hablando de los temas de moda, hemos seguido entendiéndolos, hemos intentado entender el impacto que tenían, pero nos hemos saltado la parte de invertir en ellos, ¿no? Entonces, en general, creemos que sigue habiendo una oportunidad tremenda. En el caso de la administración pública y en concreto de la AGE, creemos que es un sitio donde su impacto y su implantación es todavía más relevante que en otros entornos. Cuanto más fijas una estructura, cuanto más predecible, cuanto más estática, quizá menos interesante es el concepto de nube, pero cuanto más móvil, más cambiante, más se puede redefinir un ministerio, más puede cambiar un organismo, más dispersos estamos, más servicios diferentes hacemos, más interesante es poder converger en una plataforma común, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la nube es una plataforma ideal para la convergencia en servicios digitales y en concreto en servicios al ciudadano. Sabemos que se están llevando a cabo múltiples iniciativas y yo no esperaría, y mi mensaje para vosotros es, no esperaría que nadie me monte una nube para hacer algo, porque el mundo no es un mundo de una nube. O sea, lo que va a haber es, como en el mundo real, un montón de nubes, ¿no? Que se juntan, que se pegan, que a veces llueven juntas, que a veces están separadas. Cada nube en sí tiene beneficios para cada organismo y la forma de integrar nubes es muy trivial, es decir, una vez que las tienes montadas con el concepto de nube híbrida es muy fácil converger. Claro, si tú no te has movido a la nube, no hay manera de converger en la nube, lo que pueden hacer es que te converjan, y que te converjan quiere decir que te cierren lo tuyo y te monten en otro lado. Entonces, yo creo que es perentorio entender cuáles son las ventajas de una nube real, no, insisto, no de un grifo, de una nube, ¿vale? Si no hay self-service, no hay automatización, si no hay x86, no se puede hacer una nube con mainframe, no se puede hacer una nube con Unix, si no hay scale-out no hay nube, es decir, y una vez que los entendemos, ver cómo yo personalmente me muevo hacia ahí y, por supuesto, cómo aprovecho las iniciativas que se puedan llevar desde cualquier tipo de organismo, pero insisto, no solo en el ámbito de la AGE, sino incluso en el ámbito de la administración
en su contexto o del sector privado para aprovechar lo mejor de los mundos, ¿no? Porque al final yo sí que veo o creo que el mundo va a ser un mundo de múltiples nubes, ¿no? De nubes. Incluyendo aplicaciones críticas, porque al inicio había reticencia de poner en la nube aplicaciones críticas. Se me ocurre, por ejemplo, el servicio de gestión del 112, o sea, el sistema de información que guarda todo eso. ¿Ya se ha perdido el miedo a poner aplicaciones críticas en la nube? Nosotros, por ejemplo, en MC no tenemos nada que no esté en una nube de verdad. Es decir, no tenemos ningún servicio que no esté virtualizado. Empieza a haber compañías en España que están en el 98% de virtualización. Es verdad que no todas han completado el viaje entero, el chargeback, el autoservicio, pero esos son problemas organizativos, curiosamente. La parte de criticidad del servicio y tal está totalmente resuelta, absolutamente resuelta. Es más, va mejor y es más estable que en un entorno clásico, tradicional. El problema es que a veces hay que hacer un esfuerzo de transformación y eso está ahí. Yo creo que se ha usado el miedo como una excusa para no hacer nada. Bueno, pues es que no es seguro. Bueno, hombre, si está dentro del firewall es exactamente igual de seguro que lo que tienes al lado, ¿no? Y otra cosa es el debate sobre qué modelo de nube va mejor para cada aplicación, que yo creo que eso sí que es muy relevante. Es decir, no todo es susceptible de ser usado en una nube pública, no todo es necesariamente el mejor modelo utilizar nube privada, y sí creemos que va a haber distintos modelos de despliegue de nube, pero nosotros no vemos un modelo alternativo al de gestión de la infraestructura que el modelo nube actual, por lo menos, y creo que el futuro serán evoluciones, pero dudo que haya vueltas atrás. Sí que es verdad que hay partes de tecnología que no son fáciles de llevar a la nube y que no compensa. Oye, pues se dejan, eso será un sistema legacy, no se podrá transformar o habrá que hacer un esfuerzo de transformación mayor, pero eso no puede ser una disculpa para no moverse, ¿no? Y ahora hablaremos un poco de Big Data, pero después de la nube del Big Data, ¿cuál crees tú que será el próximo término revolucionario de las TIC, del que hablaremos aquí en los próximos meeting points? No tengo ni idea. De hecho, incluso dentro de... O sea, si en el caso de la nube hemos hablado mucho de nubes, pero hemos visto más grifos que nubes, en el tema del Big Data lo más que hemos visto son data warehouse en esteroides, ¿no? O dopados, es decir... casi nadie que yo conozca está haciendo información analítica sobre información no estructurada, casi nadie tira queries contra facturas, contra documentos o contra pliegos, es decir, está muy centrado aún en si queréis, hacer análisis sobre más datos, ¿vale? Eso es más un data warehouse clásico grande que una aproximación a Big Data. Nosotros creemos que el potencial del Big Data viene por la disrupción de utilizar datos propios y ajenos en formatos que hasta ahora no eran posibles de integrar, lo que comentaban antes, por ejemplo, la agencia tributaria, de no es ya tener más fuentes de información estructuradas, sino qué podríamos hacer si pudiéramos leer lo que está pasando en Facebook, si pudiéramos ver lo que está pasando en Twitter, si pudiéramos agregar datos del registro, de contratación. Es decir, hay un potencial tremendo en la explosión del Big Data. Creo que dentro del Big Data, a su vez, la irrupción del Fast Data, es decir, no solo la capacidad para analizarlo, sino la capacidad para actuar en tiempo real, es en sí otra revolución. Con lo que yo creo que solo con sobrevivir si quieres un poco a los 3 o 4 pilares, ¿no? La parte social, la parte de movilidad, la parte de cloud y la parte de Big Data, que son un poco los cuatro grandes pilares de innovación que nosotros vemos en este momento, sería más que suficiente, ¿no? Es verdad que hemos empezado a tocar todos, porque casi todo el mundo está haciendo algo en lo social, algo en la movilidad, algo en la nube y algo empezando a rascar en el Big Data, pero yo creo que nos quedan años hasta asumir, aparte de entender, hasta de verdad asumir este tipo de innovaciones como reales. No se habla mucho de inteligencia artificial o de nuevas fuentes de datos, pero realmente yo creo que eso es especular, ¿no? Quizás has dado la clave con lo del Fast Data, ¿no? Una de las V's del Big Data, ¿no? El Velocity, que coger, quizás ahí esté la clave, ¿no? Ahora estamos como abrumados por el Big Data y llegará un momento en que haya que analizarlo bien para tenerlo rápido, ¿no? Los datos rápidos. No vale de nada que 2 años después tome la decisión. Sí, se habla mucho además en la parte de Big Data de la parte bonita, ¿no? Que es qué cantidad de cosas se pueden hacer si fuéramos capaces de extraer información de toda esta información que tenemos. Yo no sé si somos conscientes de que cada 2 años se duplica el volumen de información. Y ahora pensadlo despacito. Cada 2 años se duplica el volumen de información. Dejadme que os lo cuente de otra manera. Cada 2 años se hace más información de toda la que ha existido hasta ese momento en la historia. Es decir, cada 2 años le echamos otro tanto. Suena un poco al ejemplo que ponía antes Rocío del tablero de ajedrez, ¿no? El problema del Big Data ya no es solo un problema o una oportunidad de negocio o una oportunidad de servicio o una oportunidad de gestión, sino supone un reto en sí. Es decir, hay 2 formas de esconderse, no existir o que haya tantas cosas que nadie te vea. Es el problema de la aguja en el pajar, ¿no?
Y yo creo que, por ejemplo, alguien como la agencia tributaria, para el cual el uso de la información o el acceso a la información es clave para poder hacer su trabajo, el exceso de información o la dispersión de la información o la confusión alrededor de la información es un reto también para su trabajo. Entonces, yo creo que efectivamente el fast data y la capacidad para ingerir y tomar decisiones sobre volúmenes absolutamente ingentes de datos. Y luego el otro problema, y es cómo, si hoy decimos que no somos capaces de soportar el coste del almacenamiento o del proceso en las aplicaciones actuales y ahora empecéis a pensar que cada 2 años se va a duplicar la necesidad de consumo de datos y el número de fuentes que vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacer para gestionar los presupuestos de IT y cómo vamos a sobrevivir a esa avalancha auténtica de información que vamos a sufrir, ¿no? Pues para acabar, quería hacerte una pregunta de reflexión también relacionada con el Big Data, y han aparecido últimamente alguna web del sector bancario que es especialmente intuitiva, ¿no? Y que hace un manejo de su información. Yo creo que es más Business Intelligence que Big Data, pero bueno, utiliza muchos datos y te presenta, parece que se adelanta a lo que quieres ver o lo que quieres hacer, ¿no? en la página, dependiendo de cuándo te conectes, tu situación financiera, tus últimos movimientos. Y además te muestra comparativas con el resto de clientes, si estás pagando más o menos gas que la gente de tu entorno, si estás... Entonces, bueno, es muy intuitivo, ¿no? Siempre, por supuesto, disociando datos, ¿no? No ves los datos de tu vecino, pero bueno. Es el momento de la Administración, con todos los datos que sí que tiene la Administración, y me estoy refiriendo a los 3 niveles, estatal, autonómico y local, de crear algo similar. O sea, hablabas antes de lo farragoso que son los trámites, ¿no? O sea, por ejemplo, en función de tu edad, de tu estado civil, de la situación laboral, pues que te habla ayudas, subvenciones de tal. ¿Te has casado? Bueno, pues mira, aquí si tienes un niño lo quieres registrar y que dinámicamente la misma página te vaya. Pero claro, aquí entramos en el problema de la cesión de datos entre administraciones, ¿no? Pero quizás sería el momento de empezar a hablar de esto, que es lo que demanda el ciudadano. A mí sí me gustaría, o sea, yo como ciudadano sí que echo de menos un poco, como os decía antes, en el discurso de las TIC, en concreto el sector público, mayor foco en darme servicio, ¿no? Y menos en que tú te ahorres tus propios tus. O sea, yo creo que es otra vez volver al ejemplo del gas, ¿no? Yo creo que queda mucho por hacer. Si os fijáis, la relación con la Administración tiene mucho que ver con los eventos de vida. De hecho, nuestra interacción con la información tiene mucho que ver con los eventos de vida. O sea, la Administración para mi hijo no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la Administración para mí en este momento, con la que tienen mis padres o la que tiene alguien que va a ser padre primerizo ahora o que se acaba de casar. Y si hay alguien que sea capaz de entender y de predecir ese ciclo de vida, esa predisposición a consumir determinados servicios, es la Administración. Entonces yo creo que la capacidad para personalizar esa experiencia puede ser un cambio radical a la hora de tu percepción de los servicios al ciudadano. Es decir, cuanto más personalizados, más relevantes son para mí, más adecuados, más idóneos. Entonces, ese ejemplo que ponías de alguna entidad financiera que lo está haciendo, que además lo mantiene muy simple, que ese es el otro secreto de esto, es decir, usar mucha información para que salga muy poquita y que la poca que haya sea relevante, ¿no? Yo es un ejemplo de Big Data o de Fast Data aplicado al servicio, en este caso a la banca electrónica, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad tremenda. Solo el estudio, una forma más sencilla de verlo, no solo el estudio de las transacciones muertas de la Administración. Estoy seguro que si miráramos de todo eso que hicimos en Ley 11, que pusimos una ley, es todo tiene que ser electrónico. Bueno, pues vale. ¿Y cuál es? Pues el que corra más primero y el que corra menos después. Pues vale, es una forma de priorizarla. Estaría estupendo que ahora priorizáramos por uso, ¿no? O por necesidad, o por capacidad de ahorro o capacidad de contribución a la sociedad, y que empezáramos a mirar qué de todo que hemos hecho no se usa, por qué no se usa. ¿Tendría sentido que se usara? ¿Qué podemos hacer para que se use? Etcétera. Muy bien. Vale, pues por mi parte, nada más. Yo, si tienes algo que añadir. No, que muchísimas gracias por invitarme, que siempre es divertidísimo estar por aquí, hoy aquí, pero más todavía ahí. Animaros desde nuestro lado a seguir empujando, a seguir innovando. Antes mencionaba a alguien que a veces parece que no hay unos grandes incentivos para empujar cuando uno es un funcionario. Yo os diría que, bueno, mi padre es médico y siempre me ha dicho que el problema que tengo yo es que trabajo en la empresa privada y no sé de verdad lo que es estar incentivado para hacer tu trabajo, ¿no? Es decir, no hay como la vocación, no hay como la voluntad de servicio, no hay como que lo que tú hagas cambie la vida de la gente, y vosotros hacéis cosas que cambian la vida de la gente, ¿no? Entonces, bueno, recordároslo otra vez para terminar con un tono amable, un reconocimiento al trabajo hecho, y eso sí, si os tuviera que pedir algo, sería que pensáramos no tanto en lo que hemos hecho, sino cómo de rápido se ha movido el mundo en estos últimos 7 años y qué tenemos que hacer para responder o para ponernos al día después de este periodo de crisis. Y luego que
que nos dejarais pues, estar cerca, que compartáis con nosotros vuestros retos y vuestras pegas, para ver si entre todos juntos somos capaces de dar un mejor servicio, que yo creo que al final es lo único de verdad que le importa al ciudadano. Yo creo que los ciudadanos no se plantearían que tenemos una administración muy grande o muy cara si su percepción de ella fuera excelente. Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando hablas de la sanidad, yo creo que uno de los temas que la gente defiende es que no se desinvierta en sanidad, porque tienen la sensación de que es excelente, con lo cual, pues bueno, es cara, seguro que es carísima, pero es que es excelente, ¿no? Yo creo que si eso lo consiguiéramos en todas las facetas de la administración, nadie se cuestionaría que tenemos una administración excelente, ¿no? Muy bien. Pues Joaquín Botel, gerente de grandes cuentas de MC, Muchísimas gracias.